en el tema de residuos de plantas, y suele ser conveniente, como en el tema de ADN, que los espacios de laboratorio pues estén segregados, ¿verdad? Que estén separados físicamente hablando, porque lo que no quieres hacer es todo tipo de muestras y de procesos todos mezclados en un mismo lugar, dado que puedes introducir problemas bastante serios, ¿no? Entonces, en nuestro caso tenemos un área en la cual pues dividimos las muestras y las preparamos para entrar en la sala blanca que decís aquí, ¿verdad? En el cuarto limpio. Y una vez que tú entres en esa sala, suele haber un espacio en el que te vistes, en el que tienes que ponerte pues las botas y cubrirte todo el cuerpo, cubrirte la cabeza, los guantes, todo eso. Y después hay otro espacio más que es previo a la entrada en el espacio en el cual tú haces la muestra. En una palabra, es como el Titanic. Hay un montón de divisiones y esto es como los barcos. Lo que no tienes que hacer es abrir dos puertas al mismo tiempo. Entonces tú entras, te vistes, cierras. Entras, cierras. Entras, cierras. Y dependiendo de lo que tengas que hacer, pues se hace en un lugar o se hace en otro, ¿verdad? Y dado el problema que tenemos con partículas que se desplazan simplemente por el aire, aparte de los propios vectores de movimiento de la gente, y sobre todo cuando trabajamos con almidón, no solamente es que la gente lleve cubierto el pelo o la boca, sino también la barrera que veis, porque evidentemente según respiras también movilizas el residuo, ¿verdad? Y no sé si sabéis que cuando quieres extraer el residuo del material lítico, no solamente es cuestión de cepillarlo o de coger un bisturí. Todo eso se puede hacer de manera preliminar, pero realmente te hace falta meterlo en un baño ultrasónico, ¿verdad? Que tú haces por partes, ¿verdad? Eso lo que está haciendo es que está, digamos, como bombardeando la superficie, ¿verdad? Y está rompiendo el vínculo que hay a nivel molecular entre la piedra en sí y el residuo. Entonces, una vez que tú lo has roto, eso obviamente se queda en el agua en el que está inmersa la pieza, y en ese momento tienes, digamos, agua sucia que contiene, pues eso, el residuo al cual tú quieres llegar, ¿verdad? Entonces, meterlo por ese baño ultrasónico es fundamental para romper ese vínculo que hay entre la pieza y el residuo que quieres estudiar. Y una vez que tú has secado de manera natural ese agua que contiene el residuo, bueno, pues tienes una muestra que parece como de sedimento, ¿verdad? Y como habitualmente suele tener un montón de arcillas, las arcillas suelen ser una pesadilla en los laboratorios, porque introducen muchísimo ruido, no puedes ver nada, digamos que se pegan a las cosas, y te hace falta también romper un poco el enlace que hay entre distintos tipos de arcillas y el residuo que tú quieres. Esto me parece fundamental decirlo porque habitualmente en geoarqueología se suele utilizar el segundo que veis aquí, el hexametafosfato sódico. Es lo que en muchas excavaciones y en la tienda se llama calgón. Luego os voy a explicar los muchos motivos para no comprar calgón y hacerlo a través de un laboratorio, pero eso es después. De momento llamémosle calgón, pero lo cierto es que hay mucha literatura en geología acerca de cuál funciona mejor y en qué condiciones, ¿no? Pero no toda arcilla se va a dispersar apropiadamente con calgón. Hay veces que si no pertenece a las esmectitas y tienes otras, es bastante mejor utilizar lo que se llama un IDTA sódico, ¿verdad? Entonces tú tienes que conocer un poco de la mineralogía de tus arcillas que tienes ahí en la muestra, porque si no, corres el riesgo de que si lo dispersas con un agente que no es el mejor, vas a perder información, ¿eh? Y lo que antes no hemos dicho es que como trabajamos en distintas cosas, el residuo tiene que ser dividido en varias partes, ¿no? Una parte es para él, por ejemplo. Claro, como él lo destruye todo con la pirólisis, ¿verdad? Entonces yo me tengo que quedar con una parte que yo pueda hacer algo, ¿no? Entonces yo me quedo con dos partes, él se queda con una, entonces yo una parte la utilizo para almidones, otra parte la utilizo para fitoletos, y luego la tercera parte es la que él se queda para hacer temas de combustión y todo eso. Con los almidones,
porque estamos hablando ahora de las dos cosas, con los almidones, a veces aparte de dispersar las arcillas, si trabajas con un sedimento que tiene cierto contenido orgánico, tienes que intentar limpiar la muestra un poco, porque si no lo haces, cuando la metes al microscopio está sucísimo y no puedes ver nada. Esto lo hacemos con una solución al 6%, solamente durante media hora si acaso. No conviene abusar del tema porque, como sabéis, eso puede dañar la partícula que tú quieres estudiar, ¿no? Es por eso que es al 6 y solamente un poco de tiempo, ¿verdad? Luego, el líquido pesado que utilizamos es politungsteno sódico. Hay otros autores que utilizan otras cosas, ¿no? Este nos gusta porque no es tóxico, porque a la hora de deshacerte de él no tienes que estar con protocolos especiales de seguridad. Y evidentemente en el caso del almidón, lo que tú quieres hacer es manipular la gravedad específica a 1.6, porque sabes que esa partícula es 1.5 y en consecuencia cuando los mezcles el almidón tiene que flotar, no le queda otra. Evidentemente una vez que los mezclas en el vórtex y los metes en la máquina de centrifugar, ya sabes lo que eso hace, te separa lo que tú quieres de lo que ya puedes tirar, ¿no? Según avanza el proceso, al final la idea es que tú con una pipeta vas a extraer una muestra de la muestra, la vas a montar en una diapositiva, en una lámina, que ya metes al microscopio y a partir de ahí puedes empezar a contar y a clasificar las partículas que encuentras, ¿verdad? Normalmente lo hacemos al 50% de agua y de glicerol. Esto lo hacemos así porque si solamente es agua, vas a sobrehidratar el carbohidrato y te lo vas a cargar. Y si lo montas solo en glicerol, como eso seca, va a explotar también porque lo estás secando demasiado. Entonces, para mantenerlo en un medio neutro, lo hacemos al 50-50. En el caso de los fitolitos, el ataque puede ser bastante más agresivo. Y de hecho, para eliminar pues, los carbonatos, los fosfatos, o sea, hasta que tú llegas a lo que a ti te interesa, ahí los ácidos que utilizas son bastante más potentes y termina proporciones mucho mayores, ¿verdad? Entonces, habitualmente vamos a utilizar hidroclórico, ¿verdad? Nítrico, y luego en el caso del peróxido, que es una fase más avanzada de limpieza, incluso le puedes dar directamente al 30% o al 36%, que es lo que cuando tú pides peróxido para el laboratorio es la concentración habitual. Hay gente que utiliza menos. Evidentemente, tiempos determinados, en condiciones de temperatura determinada, porque ya sabéis que cuanto mayor es la temperatura en el medio de reducción, más va a atacar a la partícula. Luego el fitolito te aguanta bastante, pero tampoco puedes hacer esto de manera indiscriminada, En este caso el politungsteno va a estar a 2,4, porque te hace falta que la partícula flote y luego el proceso es absolutamente igual, ¿verdad? Sigues concentrando y montas y si utilizas una resina que se seca en 3 días, el problema aquí es que tienes que tener las ganas, después de que montas la diapositiva, de sentarte y hacer lo más difícil del proceso, que es cuantificar. Eso es a base de escanear 20 veces, arriba, abajo, y cada partícula tiene que ser contada, medida y metida en un registro. Entonces solamente tienes 3 días. Si te da por alargarte, la muestra se te seca y tienes que volver a repetir. Entonces eso es lo único con ese medio que nosotros utilizamos, ¿no? Bien, eso ya me parece que está súper claro a esta altura de ponencia. Algo importante, para los que trabajáis en un laboratorio, seguramente la mitad de los materiales estáis hartos de verlos pues casi todos los días, ¿no? Y daros cuenta de que incluso el glicerol que utilizáis para montar puede tener residuos orgánicos. El número indica la cantidad de contaminantes que hemos encontrado en la muestra. Por ejemplo, los tubos que compráis de cualquier compañía de laboratorio, que ellos te digan que están limpios no significa que lo estén. Por supuesto, el plástico, el aluminio, el calgón. Yo sé que me vais a decir, pero si yo he visto estudios publicados que utilizan calgón, sí, yo también lo sé, pero eso no significa que lo tengáis que utilizar vosotros. Entonces el calgón, cuidado, porque si queréis el hexametafosfato, bueno, pues pedís a un laboratorio que esté ultra depurado para no tener el problema de la contaminación. Lo mismo en las pipetas.
Por ejemplo, esas son las marcas que son marcas de laboratorio. O sea, esto no son guantes que nos fuimos al día y los compramos allí, ¿no? Estos son guantes que se piden vía laboratorio normal. Cada una de esas marcas, todas están contaminadas. Todas, sin excepciones. Es por eso que cuando hay gente que te dice, no, es que dice residuos orgánicos, pero todos nos hemos puesto guantes. La pregunta no es si te has puesto guantes. La pregunta es, en primer lugar, ¿qué guantes? Y en segundo lugar, ¿qué evidencia tienes de que esos guantes que tú has llevado no estaban contaminados? Esa realmente es la pregunta. Por ejemplo, guantes. Cada uno de esos es un grano de almidón. Evidentemente, me vais a decir, sí, pero es que el microscopio electrónico está tomando una parte mínima. Sí, cierto, pero cuando tú extiendes eso a todo el guante, imagínate los billones de granos que no te salen. Pero ahora mira, este es el que te venden como con polvo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el que no tiene almidón. Ahí lo tenéis. Es cierto que es mucho menos, pero no es cierto que no haya almidón, porque cada uno de esos es un grano de almidón. Los primeros es lo que... No es de talco. Digamos que en la industria, los médicos sobre todo, que es para ese tipo de guantes, ¿verdad? Pues llevan un montón de almidón, habitualmente maíz. Entonces cuando dicen con polvo, no es con polvo de talco, es con almidón de maíz. De hecho, esto se sabe porque había gente que se estaba poniendo enferma en los hospitales hasta que se dieron cuenta de que el motivo era la alergia al almidón. Estaban inyectándole a los pacientes almidón por todas partes de los guantes. Entonces ahí tenéis que, aunque es cierto que hay bastante menos, los que te venden como sin polvo, ya los estáis viendo que tampoco es así. Entonces, de acuerdo con todas las marcas y productos que has expuesto, si por ejemplo queremos recoger muestra para análisis de residuo, que no podemos tener pues la tienda de campaña estupenda que tenías tú, ¿cómo podríamos hacerlo intentando contaminar o con qué marcas? Hombre, yo todo lo que puedo para tratar hacer... de contaminar lo menos posible. Hombre, mándame un email, dime, Julio, cuáles son las que tú utilizas, que ya has comprobado, y yo te doy eso, pero eso no todavía es no he empezado. Quizá empiece a hacer análisis de residuos, entonces pues por saberlo yo. Bueno, solamente contacto conmigo y yo te puedo decir las que yo utilizo. Ahora bien, no olvides una cosa, que lo que yo compré en Canadá de la misma marca, que no esté contaminado porque yo lo haya confirmado, no significa que tú no lo tengas que confirmar, porque a lo mejor el paquete que te llega a ti sí está contaminado. Yo pienso que en general lo mejor es comprarle a compañías que se dedican a tratar con salas blancas, con cuartos limpios para temas de ADN, porque esas sí que es verdad que no tienen material. Ahí se controla a la micra. Pero vamos, mándame un email y yo te cuento lo que sé. Vale. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Con el calgón el problema que yo encuentro es que hay muchos colegas que te dicen, pero bueno, si yo es que he muestreado mi calgón y a mí no para de salirme negativo. Hombre, claro que te sale negativo, pero ese es el motivo. Te sale negativo porque cuando tú lo mezclas, la gravedad específica es brutal. Y como es tan alta y el almidón es tan bajo, el almidón lo que está haciendo es que se va arriba inmediatamente. Cuando tú coges la pipeta y te vas al fondo de tu muestra que quieres controlar, claro que no hay almidón. ¿Cómo va a ver si está todo arriba? Entonces es otra forma de no equivocarte, porque ahí lo que tienes es un falso negativo. Está harto de almidón, pero no te sale. Bien. Y el tema de la circulación de aire es bastante complicado, porque en cualquier edificio moderno de cualquier país el aire está siendo circulado, ¿verdad? El aire cae en todo edificio. Y en nuestro caso hicimos un estudio de las facultades de geología, de biología y de química. Hicimos esto acorde a las normas de control de partículas de aire. Eso consiste en una bomba que está succionando, ¿verdad? El aire que estás generando pasa por ese cassette, en medio del cassette hay un receptáculo que es adhesivo. Tú digamos que lo estás haciendo durante 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Luego paras, montas esa lámina que está en el centro de cada cassette, lo pones al microscopio y cuantificas la contaminación ambiental. Entonces, en nuestro caso, el control lo hicimos durante más de 700 minutos, ¿verdad? Y, evidentemente, los resultados... Este fue el motivo por el cual yo convertí mi laboratorio antiguo en una sala blanca.
porque los edificios están absolutamente imposibles. Lo que veíamos es que en una sola habitación, que era la mitad del tamaño de esta habitación, llegamos a cuantificar 1920 gránulos. Una brutalidad. Y de manera gráfica eso es lo que significa. Tú expones la pieza que estás estudiando 10 minutos y te pueden caer, estadísticamente hablando, 13 granos. Publicamos un artículo en el cual decíamos, yo no lo decía así, pero lo que venía a decir era esto. Yo decía, yo personalmente no me voy a creer nada que tenga menos de 10 partículas orgánicas. Nada. Porque 10 pueden ser resultantes totalmente de manera aleatoria de contaminación. Es por eso que cuando hay un patrón, y el patrón es consistente, con un número muy alto tiene mayor credibilidad. Pero luego, por supuesto, no solamente es el aire, es que todo está lleno. Mostradores, suelas de los zapatos, la ropa. O sea, no os voy a agobiar, porque si queréis ver los detalles está publicado en un artículo y os lo puedo pasar. Bien, otra cosa que todos los que trabajáis en una sala blanca sabéis es que el movimiento es muy complicado, porque realmente eres tú el que está contaminando la muestra según te mueves. La primera cosa que te enseñan cuando vas a un laboratorio de estos limpios te dicen, por favor, no corras. Y es por eso, no es porque te puedas dar una carrera en el laboratorio, es porque el movimiento, cuanto más rápido, más estás transportando. Aquí lo que vimos está clarísimo. No solamente es que la gente, conforme se mueven, aumenta la contaminación 24 veces. Lo que también veíamos era esto, que sin decir nombres de nadie, cada uno de esos es una persona. Eso es cada laboratorio, eso es donde están montando las láminas, cada persona estaba haciendo una cosa. Entonces, tú sin verlos sabes perfectamente dónde estaba cada cual. Solamente en base a cómo te estás moviendo. Y luego esto todavía es peor, porque incluso porque hay colegas que me dicen, sí, Julio, pero hombre, es que a lo mejor yo no tengo dinero para una sala blanca, yo eso lo entiendo. Y te dicen a lo mejor, bueno, vamos a limpiar súper bien. Yo estoy de acuerdo en que limpiar súper bien disminuye la cantidad. Y está claro. Mira, ahí tenéis los números antes de limpiar y después de limpiar. Pero la contaminación no desaparece. La contaminación solamente disminuye. Y luego hay gente que nos dice, pero ¿por qué vais como marcianos al laboratorio? Bueno, entre otras cosas, porque si te dejas el pelo al descubierto, ahí lo tenéis. Ese es pelo de nuestros estudiantes que vuelan allí en la sala y ya lo tenéis con el grano de almidón justo ahí pegado. ¿Lo veis el grano de almidón? Esto es lo que decíamos en el artículo, porque claro, cuando nos revisaron esto había gente que estaba un poco, que se sentían ofendidos, ¿no? Aunque yo os digo una cosa, en el tema de ADN nadie se siente ofendido cuando demuestran que algo es contaminación. Esto pienso que es una gran diferencia entre la mentalidad de los arqueólogos y las arqueólogas y otros colegas en biología, ¿no? Bueno, pues si hay un problema, lo mejor es decirlo para mejorarlo, cambiarlo y avanzar, ¿no? Pero en nuestro campo de la arqueología somos tan nuestros que todo se toma de manera personal y es como eso, como si fueras el Cid campeador, y no se trata de eso. Lo que queremos ver es lo siguiente: si no tienes las condiciones más perfectas, al menos que esta información se haga pública. Hoy día no hay motivo para no poner esto en los artículos. Yo, para creerme la evidencia, cuando hago un review le digo, muy bien, perfecto, cuéntame cuándo cambiaste el filtro de aire la última vez y qué filtro es. Quiero saber cómo has lavado las cosas. Quiero saber los reactivos que has utilizado, los guantes que has utilizado. Quiero saber cuál es tu registro de partículas en suspensión, lo cual yo hago una vez al año. Entonces tú tienes un registro que una industria lo hace, que es independiente, o sea, no tienes por qué hacerlo tú, porque si lo haces tú también puedes no quererlo publicar. Y por supuesto, ¿qué traje protector? Porque no todos los trajes protectores están libres de partículas orgánicas. Entonces, a mí me parece esto ideal para la gente más joven, que lo tengáis en mente. Es información de contexto que es fundamental para establecer la fiabilidad de los datos.